Vos ibas a un lugar a vivir y ese no era tu lugar, entonces tenías el bolso armado durante mucho tiempo, mirabas abajo de la cama a ver si no había agua. Me decías que entramos a esta sala y sentís el olor a Epecuén. ¿Cuál es ese olor a Epecuén? Es muy difícil describirlo, sí, claro, yo lo siento el olor a Epecuén. Es más, cuando cambio el aire, cuando vengo de Caroe Epecuén, ya como que tengo otra energía totalmente diferente. Epecuén tiene magia, tiene el olor a la sal, el olor al sulfato, que hoy, como hay mucho viento, está volando en el aire y lo siento, o sea, y me pasa habitualmente que voy caminando por las calles de Epecuén y si miro por ahí para el costado y veo que hay una pizzería, siento el olor a esa pizza, no a otra. No sé si estaré volviéndome loca, pero después para mí Epecuén es alegría, todo el tiempo. Hay muchos que les molesta, pero a mí me encanta. Por ejemplo, cuando vienen grupos de música o vienen artistas y se llena de ruido y de colores y todo eso es como que sigue estando vivo. Claro. Tampoco me molesta escuchar los ruidos de la soledad, o sea, no me molestan, no me causan tristeza. Para mí Epecuén era otra cosa. No recuerdo a Epecuén con tristeza, yo lo recuerdo y lo vivo todo el tiempo, pero desde otro lugar. Para mí sigue estando vivo, ¿no? Cuando se inunda Epecuén yo tenía 20 años. ¿Te acordás de ese día? Sí. Si querés te lo muestro, mirá, tenemos una foto para ver. Esto era el complejo turístico. Epecuén tenía un pedacito de terraplén porque cuando la laguna se secaba, se iba muy lejos, se utilizaba esto como espejo de agua para que la gente tuviera que caminar sana. Cuando empieza a entrar agua en Epecuén, en la época de la inundación, este terraplén se empieza a cerrar, se hace como una una U invertida para que no ingresara el agua por este lado. Entonces, ese terraplén estaba muy alto. Y el 10 de noviembre del 85, con un viento fuerte del sur, corta el terraplén en este sector, que es la cascada de la pileta. Por acá atrás se corta el terraplén y empieza a entrar agua. Eso fue a las 6 de la mañana, una tormenta terrible que yo recuerdo el ruido del viento, la lluvia. Los arbolitos finitos estaban y se volcaban hasta el piso y empieza a entrar el agua y todos estos hoteles que están acá, porque bueno, por ejemplo, el turista que viene ingresa por este lado, esta es la parte esta, y ve este tanque y tiene la marca hasta donde llegó el agua en ese lugar. Y estos primeros hoteles a las 10 de la mañana ya tenían 80 centímetros de agua. Entonces, bueno, la gente de más arriba, que todavía no tenía agua, empieza a ayudar a autoevacuar a esta gente, ¿no? Pero bueno, fue un éxodo con muchos sentimientos encontrados, porque había gente que se rehusaba a dejar Epecuén y otra gente como nosotros que decía que creía, como nos habían hecho creer, que el agua hasta nuestra casa no iba a llegar. De hecho, mi papá cuando se fue, cerró las persianas y cerró la puerta con llave. Mi papá se fue a los 20 días, 25 días de que empezó a entrar el agua. Y cuando nos fuimos el agua no llegó a mi casa porque estaba a 4 metros sobre el nivel de la laguna. Pero cuando volvimos, los primeros días de febrero, entramos por el techo con una balsa. ¿Y cómo fue esos primeros días cuando te cayó la ficha de alguna manera en que no ibas a poder volver? Mi papá fue albañil y mi abuelo también. Fueron los que construyeron la mayor parte del pueblo y ellos sabían cómo se construía Epecuén, cómo se hacían paredes gigantes, la infraestructura era muy imponente. Entonces, pero sabían que había hierros adentro. Y los techos en Epecuén no eran de chapa, por el mismo ambiente salino, eran de losa. Entonces, arriba también tenía fierros para hacer el techo. Entonces, cuando eso lo tocaba el agua, sabían que no íbamos a poder volver, porque es más, con ese ladrillo que estuvo tanto tiempo bajo el agua, no se puede volver a construir porque siempre brota el sulfato que está dentro. Año tras año, para recibir la temporada, tenías que revocar alguna pared o pintarlas de nuevo todo el tiempo, porque a menos de que ese ladrillo no hubiera estado en contacto con el agua salada, pero vos lo construías
y empezaba a aflorar con el tiempo, por el ambiente, tan salino el suelo, el aire. Tardé varios años en darme cuenta de lo que había pasado. Después de un tiempo, cuando corre peligro de inundarse Carué, allá por el 92-93, un día haciendo una visita por lancha arriba de Pecuén, íbamos con el camarógrafo de Machiavelli, Lana Montalbán, que hacían un documental para el Canal 11. Íbamos navegando y me dijo el periodista, ¿por dónde vamos acá? Íbamos a la altura de los postes de la luz. Y le digo, sí, me recuerdo, nosotros acá, esta es la esquina de la escuela, donde nosotros veníamos con los chicos a jugar después de tomar la leche, y qué sé yo, y todo eso. Y el camarógrafo dijo, no puedo filmar más. Cuando se bajó la cámara, se le caían las lágrimas, y ahí me doy cuenta de lo que había pasado en realidad. De lo que causaba, por ejemplo, que yo le contara algo que era para mí normal, y que estaba ahí debajo de 6 metros de agua, mi casa, mi vida, mis raíces, toda mi historia, hasta los 20 años y la de mi papá y lo de mis abuelos y toda la vida trabajada, estaban ahí abajo del agua. Pero hasta ese momento de que vi a este señor que se le caían lágrimas, la gente lo veía como estaba tapado con agua. No se daba la magnitud de lo que había pasado como actualmente cuando vos llegás a Pecuén. Pero a nosotros nos costó un montón volver a eso, a ver que podemos venir, que podemos estar en Carué, y además que no tenemos ese susto que teníamos al principio, esa angustia que teníamos al principio, como que vos ibas a un lugar a vivir y ese no era tu lugar, entonces tenías el bolso armado durante mucho tiempo, mirabas abajo de la cama a ver si no había agua. Esas películas que vos te hacías cuando dormías, no era, vos decías esto, lo soñé, mañana me levanto y estoy en mi casa. Mucho tiempo nos costó, muchísimo. A los mayores mucho peor. Por ejemplo, mis abuelos se murieron de tristeza. Mi abuela, la mamá de mi papá, cuando se va a vivir a Carué, de estar en un lugar tan libre, tan grande, tan impactante, y llevarla a vivir en un lugar muy reducido donde no tenía sus cosas, donde era otro lugar. Estuvo 1 mes y 23 días internada sin tener nada clínico, dejó de hablar, después no comió más y se murió de tristeza, y así muchos, ¿eh? Vos realmente seguís viviendo en el lado de Pecuén. Sí. Vos no estás viviendo en Carué, dormís en Carué. Sí, bueno, qué sé yo, lo comparto, no sé. Sí, yo vivo acá, o sea, mi lugar es este. Y sí, y sigo en permanente contacto con esto, y para mí es la libertad. Cosa que por ahí otro va a decir, pero vos no tenés nada en Pecuén. Yo lo tengo todo. Es esto. Cada día Pecuén te sorprende. Para nosotros es un placer poder estar cuidándolo y seguir cuidándolo y transmitirles a los demás esto. Porque por ahí hay algunos que dicen, bueno, no, voy a ver ruinas nada más, escombros. Pero si buscas, si te interiorizás, vas a encontrar un montón de cosas. Y también tenerlo como un ejemplo, ¿no? De que la mano del hombre hace macanas todo el tiempo. Es el ejemplo que no tenemos que hacer. ¿Y cómo fue convivir entre toda esa gente desplazada? Que por ahí hubo algunos que no quisieron escuchar las advertencias de otros y finalmente se encontraron todos viviendo en Carué o desparramados por otros lados. Esos 1500 habitantes se fueron donde pudieron. Algunos se fueron a algún galpón que le prestaron, otros se fueron a la casa de algún amigo, otro de algún pariente, y otros empezaron a alquilar en lugares como nosotros, en una carnicería, que le tuvimos que remodelar para que pudiéramos vivir ahí. No fue que nos dijeron, bueno, miren, chicos, se tienen que ir porque esto se va a inundar. Fíjate que el 10 de noviembre del 85, cuando se inunda Pecuén, todos los hoteles residenciales, todos estaban preparados para la temporada. Todos habían pintado, habían hecho sus refacciones, habían invertido todo lo que tenían. Porque en 3 meses lo recuperaban de temporada. Y tampoco nosotros nos fuimos a edificar dentro del lecho de la laguna. Mi bisabuela tenía 84 años cuando se inundó Pecuén. Hacía 40 y pico que estaba viviendo y tenía un hotel en Pecuén. Mi abuelo tenía 78, 79. Murió a los 102 años, acá en Carué.
toda su vida vivió en Epecuén y nunca se había inundado Epecuén. Sí tenía el lecho de agua donde venían los cañadones, los acuíferos, pero Epecuén no había, en ese lugar donde está inundado hoy, no había agua. Entonces no era que la gente quiso hacer su casa adentro del lecho de la laguna. Eso es una mentira, como tantas otras que inventaron, ¿no? Todo para justificar la desidia, la ambición, el mal manejo, los intereses creados. ¿Cómo pasa con un montón de cosas hoy?